Bueno, ¿querés arrancar vos con el de Carly, Sofi? No sé cuál. Sé que la comisión del martes va a dar Carly Dussel y la de los viernes solamente Carly. Después, si quieren charlar bien cómo les van a tomar con esto de las comparaciones que les piden, lo hacemos al final, a ver si las podemos ayudar, a ver cómo pensarlo, ¿no? Bien, el texto de Carly se titula La autonomía del niño en las experiencias educativas, irigoyenismo, escuela nueva y democracia. El marco histórico en el que se desarrolla este texto es de 1916 a 1945. Por lo tanto, cuando ustedes desarrollen la pregunta del parcial, tienen que tener bien en cuenta el contexto de origen o de producción de esta nueva corriente pedagógica que es la escuela nueva. Es decir, en qué contexto histórico se origina, se crea, comienzan a pensarse estas nuevas tendencias pedagógicas de enseñanza a los niños, ¿no? Bueno, esta escuela nueva surge tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, siempre teniendo en cuenta los años que aparecen en el título, a partir de 1916, tienen que pensar que Europa todavía estaba eh, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Tienen que pensar que fue un conflicto bélico devastador, el peor hasta la época. Entonces, tiene sentido que una experiencia así de devastadora haya cambiado las concepciones de la educación, ¿no? De cómo se educa a los niños. Esta Primera Guerra Mundial en Europa trae consigo una crisis humanitaria debido, bueno, a la destrucción de las ciudades en general. Eh, bien, entonces, no sé si esto se los explicó el profesor, pero eh, lo que trajo consigo, lo que inauguró, lo que provocó la Primera Guerra Mundial fueron, bueno, estos... Eh, claro, ponerse a pensar qué aspectos de la educación que recibieron los adultos que pelearon, que fueron los que... eh, Los que los, iniciaron el conflicto, diría yo. claro, claro, los adultos que... Y las personas que iniciaron el conflicto, ¿qué educación recibieron? ¿Bajo qué corrientes pedagógicas se educaron? Entonces, de esta manera, con la escuela nueva, se desarrollan diferentes críticas al modelo positivista tradicionalista que tenía la educación, que esto fue desarrollado durante la primera parte del cuatrimestre con los textos de Virgin, de Aliot, toda esa escuela positivista. Claro que tenía como enfoque la homogenización de los niños, de las masas populares, en nombre de esta construcción nacional. Entonces, quizás tanta insistencia con el nacionalismo, con la identidad bajo la patria, la identidad nacional, hace que estos nuevos pedagogos eh, se pongan a pensar en si esos aspectos de nacionalismo no tuvieron como consecuencia, bueno, la Primera Guerra Mundial, que fue caracterizada por nacionalismos extremos, ¿no? Bien, por otra parte, en Estados Unidos, que también fue también combatido en la Primera Guerra Mundial, al finalizarla y en el año 1929 y durante la década de los 30, eh, transitó una crisis económica
también completamente devastadora, de las peores hasta la época, que produjo que estos pedagogos también comiencen a preocuparse por estos niños que debido a la pobreza y a la falta de oportunidades quedaban por fuera del sistema, que quedaban excluidos también del sistema educativo. Estos niños pobres que no podían completar su educación debido a la pobreza que los obligaba a trabajar quizás con los padres para poder sobrevivir. Bueno, estos pedagogos también se preocupaban por qué pasaba con estos niños que quedaban por fuera del sistema. Bien, eso es el contexto de producción. La Escuela Nueva fue un movimiento principalmente europeo. Acá en Argentina, el contexto que había propicio para recibir esta nueva corriente pedagógica se inscribe más que nada a partir de los años 20, bueno, 1916, el irigoyenismo, el gobierno de Irigoyen. ¿Qué supuso este nuevo contexto nacional? Principalmente la apertura a la democracia. No sé si se acuerdan que en Aliot se hablaba mucho del Estado oligárquico. Este Estado que se beneficiaba del modelo económico y que captaba al sistema político. Se basaba en eh, no había elecciones limpias, a eso me refiero. Bien, en 1916, electo Irigoyen, se inaugura la democracia. Los sectores conservadores permitieron las elecciones limpias con la ley Sáenz Peña de 1912. Se admite el voto secreto. Entonces, estos sectores conservadores que detentaban el poder permiten elecciones y las pierden, ganando así, bueno, Irigoyen. Esto que implicaba una renovación social, una renovación cultural, una renovación política. Fue un contexto de muchas transformaciones sociales y políticas. Bien. Algunos aspectos de estas renovaciones pueden mencionar, yo qué sé, la reforma universitaria en 1918, o si no, muchas nuevas corrientes de ideas que se plasmaban, por ejemplo, en novelas. Son ejemplos que se dan en el texto, pero con que ustedes puedan definir bien este contexto de transformaciones, van bien. Van. Bueno, entonces, si dentro de la Argentina había toda una serie de transformaciones, también iba a ser incluida la pedagogía, ¿no? Dentro de, bueno, estas transformaciones, sin que, perdón por ser tan reiterativa, ¿no? Pero esta escuela nueva pudo tener influencia en la Argentina por las renovaciones internas que estábamos transitando, que la Argentina estaba experimentando. Entonces, como acá se estaban viviendo tantas renovaciones, la renovación pedagógica también podía ser incluida, ¿entienden? Bueno, no sé si se entendió. Bien. La escuela nueva, como tal, fue un movimiento de renovación pedagógica. Eso es fundamental. Bien. Bueno, cualquier cosa, si después tienen dudas, me las dicen y lo retomo de nuevo. Fundamental, cuando les pregunten en el parcial, que expliquen qué fue la escuela nueva. Bueno, fue un movimiento de renovación pedagógica, es decir, de nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas formas de enseñanza que se diferenciaban a las tradicionalistas
anteriores, ¿no? A las positivistas. Se introdujeron nuevos elementos como estos nuevos métodos, estas nuevas ideas en relación a la niñez, tanto a la niñez como a los adultos. Es decir, estas renovaciones pedagógicas involucraban cambiar los roles, tanto de los niños como de los adultos. Con los adultos me refiero a los maestros, bueno, principalmente a los maestros. ¿Qué pretendía la escuela nueva? Colocar a los niños en un lugar más protagónico. Ustedes se acuerdan que la escuela positivista, la escuela tradicional del siglo XIX, del siglo XVIII, claramente había como que una posición desigual entre los alumnos y los maestros, una relación de subordinación, más que nada. El maestro tenía esta tarea moralizante, esta tarea civilizatoria. A ver. Hola. A ver. Hace 10 minutos arrancamos. Si querés, puedo seguir por donde que estaba explicando y después retomo todo lo del contexto. A ver si queda también más claro para Cami y para Oro. Bien, estábamos con el texto de Carly, la autonomía del niño en las experiencias educativas durante el irigoyenismo, la escuela nueva y la democracia. Bien, estaba definiendo a la escuela nueva, es decir, qué fue esta nueva corriente, ¿no? Es importante cuando, a la hora de responder la pregunta de parcial, que puedan definir muy claramente que la escuela nueva supuso un movimiento de renovación pedagógica. Bueno, no sé si espero un ratito a ver si vuelve o si sigo. Seguí, amiga, tranqui. De última después retomamos. Bien. Bueno, entonces, esto ya lo escucharon. Iba por el lugar protagónico de los niños, ¿no? Bien. Esto de la escuela tradicionalista, la escuela positivista, en la que había una relación desigual entre el maestro y los alumnos, más que nada una relación de subordinación en la que los maestros tenían un papel casi que total sobre la educación de estos niños, porque ¿qué se pretendía? Transformar totalmente la cultura propia de estos niños, la educación propia de estos niños de las masas populares. Se pretendía cambiar sus concepciones morales, sus conjuntos de valores propios tanto de sus familias como de sus pueblos. Entonces, la escuela nueva pretende cambiar esta relación de subordinación. Ya no querían que el maestro siga teniendo un rol central, es decir, que dentro de la relación de educación, ya no se quería que el foco lo tenga el rol del maestro, sobre cómo el maestro enseña, qué métodos usa el maestro, sino que ahora lo que se pretendía era que el niño tome este rol central, que el niño esté en el foco de la educación. Y por esto defendían también la autonomía infantil. ¿Qué implicaba la autonomía infantil? Un mayor grado de independencia de los niños a la hora de decidir sobre su propia educación y sobre su propia conducta. Nuevamente, esto de que supone totalmente lo opuesto a lo que vendría siendo la escuela positivista. Defendían la autonomía infantil en el sentido de que si los niños van a tener el rol protagónico dentro de la relación educativa,
la relación de educación, los niños iban a poder tener más poder de decisión a la hora de, decidir sobre la educación que ellos mismos iban a recibir. Bien, eso vendría siendo la definición. Es importante que esto último que vengo explicando quede bastante claro, porque es básicamente lo que les van a preguntar en el parcial. Cuando les pregunten la definición, bueno, tiene que incluir todo eso. Que todo esto se encuentra en el primer apartado del texto. No sé si lo leyeron, si lo hojearon. El texto arranca con el primer apartado que define el contexto de producción de la escuela nueva, define lo que fue la escuela nueva y después arranca con una serie de experiencias concretas de corrientes de escuela nueva acá en Argentina. Bien, luego lo que tengo yo acá anotado son las críticas al positivismo, pero más o menos es lo que ya vine charlando, esto de que el positivismo como función principal tenía dominar los grandes grupos escolares en busca de esta homogeneización, en busca de esta universalidad de sujetos escolares. Es decir, que los niños no solo compartan como identidad en común el ser argentino, la nacionalidad argentina, sino que también asuman nuevos sistemas de valores, una nueva moral, unos nuevos comportamientos, rituales también nacionales en común. Bien. Ahora podemos ir por las experiencias concretas que desarrolla Carly. Cuando yo cursé la materia y tuve el parcial, había llegado a dar más textos, entonces yo cursé con el profesor Guzmán. A mí lo que me había dado a elegir era explicar estas cuestiones que vine explicando, y que después podía elegir una experiencia concreta y explicarla. En el caso de los chicos que solamente dieron Carly, no sé cómo fue que arreglaron con el profesor, si tendrán que, yo qué sé, agarrarse de algunas experiencias y contrastarlas con los textos de la primera parte de la materia. No sé si les explicó bien o medio que se van a enterar en el parcial. Pero igual, bueno, las vemos. La primera que aparece, la primera que desarrolla Carly es la reforma oficial de José Rezano, la de El niño laborioso. Bien, José Rezano vivió entre 1877 y 1960, así que estuvo bien estuvo justo como que en el momento indicado para esta escuela nueva, ¿no? Su modelo, su experiencia de escuela nueva involucraba a un sistema integral de trabajo. ¿Por qué sistema integral de trabajo? Porque lo que Rezano pretendía traer a la educación era un ideal taylorista en el que la escuela tenía que ser como un taller o un laboratorio en miniatura, a pequeña escala. Capaz es complicado, pero básicamente
es esto de resaltar, bueno, las capacidades de labor de los niños. La escuela iba a hacer esto, un taller o un laboratorio en miniatura, pero no en el sentido de trabajo infantil, por ejemplo, ya que Renazo estaba totalmente en contra del sistema utilitarista de la educación. Esto es como hacer que los nenes hagan manualidades para después venderlas, ¿entienden? Eso no era lo que defendía este autor, sino que eh, era una manera de desarrollar las capacidades del niño. Em, claro. Em, mm, bueno, principalmente tenía como eje la actividad infantil, que era como que uno de las características que defendía la escuela nueva, esto de la actividad infantil, ya que defendían que los niños eran, bueno, sujetos con mayor autonomía también dentro de la actividad, es decir, que no tenían que estar simplemente sentados en pupitres escribiendo lo que les dictaba la maestra, sino que también tenían, bueno, esta capacidad productiva. Bien, su sistema tenía una serie de características que se mencionan en el texto y bueno, las voy a nombrar. Buscaba que la escuela se centre en satisfacer las necesidades del niño, es decir, nuevamente esto de el niño en el foco. La escuela tiene que la escuela tiene que favorecer las necesidades de los niños y no al revés, en el sentido de que los niños tienen que, bueno, adaptarse a las normas que la escuela les impone, ¿no? Buscaba ver a la clase como un pequeño grupo social y de labor de carácter colectivo. Nuevamente esto, pequeño grupo social y de labor, porque buscaba ver al salón de clases como un taller en pequeña escala. Estimulaba las actividades al aire libre también, supresión de las tareas, de los deberes para casa, ¿no? También proponía modificar los programas, es decir, los contenidos que se les daban a los niños para aumentar las actividades en los talleres. Bueno, creo que principalmente es eso. También tienen que prestar atención a los títulos de cada experiencia. La experiencia de José Rezano es la del niño laborioso. Bueno, entonces es por una defensa de la actividad productiva de los niños. Bien, luego la experiencia de Clotilde Guillén de Rezano es la de el niño activo. Bien, también Clotilde Guillén defendía la actividad infantil, es decir, en la capacidad de los niños de la capacidad, ¿cómo decirlo? Es decir, no solamente la capacidad intelectual de aprender lo que está copiado en el pizarrón y después aprobar un examen,
sino en la capacidad activa de hacer cosas verdaderas, ¿no? Bueno, Clotilde Guillén de Rezano también defendía ese ideal. Entonces, ella proponía el pasaje del salón de clase a la sala de trabajo. También planteaba reemplazar los sistemas disciplinarios rígidos, es decir, bueno, todas Estos estas, sistemas disciplinarios de los que dice Sofi son los que mencionábamos la otra vez. Por ejemplo, claro, esto de que tenían que formar de una manera, comportarse de una manera en específica, todo muy militarizado. Entonces ella lo que propone acá es, bueno, ser un poco más libre, si se quiere, en ese sentido. O sea, bien, si sí, necesitan hacer una comparación en cuanto a experiencias, esa podría ser una. Lo que ella propone es una distinción entre ese sistema anterior que mencionábamos para el parcial anterior justamente a un sistema como más libre. sí, exactamente. Em, bien, también en relación a este ideal de la actividad infantil, ella defendía que la actividad infantil debía darse en eh, todos los aspectos y no solamente en el sensorial, es decir, no solamente, por ejemplo, enfocar la educación de los niños en la carpintería o en las manualidades, en su capacidad de realizar con las manos, sino que también debían desarrollar la actividad dentro de el criterio propio, del racionamiento propio, de desarrollar la capacidad también autónoma de los niños, eh, la capacidad intelectual autónoma de los niños. Bien. Mm, 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 mm. También tiene un aspecto bastante eh, espiritualista eh, esta corriente, ya que, por ejemplo, eh, Clotilde defendía la bondad infantil, por ejemplo. Eh, es decir, como que los niños son esencialmente buenos, que nacen buenos. Hay una cita en la que ella menciona, bueno, una cita que yo extraje del texto, que dice, no hay niños malos, solo existen niños que no saben, y el no saber es su delito. Delito que esencialmente es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, eso es como que el aspecto moralizante o el aspecto espiritualista, porque también con esta nueva corriente y esta renovación de ver a los niños como sujetos activos, sujetos con mayor dependencia, mayor autonomía, bueno, hay varias corrientes que desarrollan como que la importancia de lograr educar también al espíritu de los niños, es decir, no ver a los niños simplemente como sujetos que deben ser educados rígidamente con normas y con contenidos que no pueden cambiarse y que los tienen que aprender sí o sí, sino, bueno, eh, Sino también como un niño que puede formar su propia personalidad. Eso es a lo que se claro, refiere Sofía. Como que el niño no solamente es un cuerpo que adquiere conocimientos y nada más, sino también que el niño tiene sus propias características personales y eso es lo que va a terminar forjando su propia personalidad. Entonces, esto que quiere decir Sofía es, bueno, le empiezan a prestar atención a esa personalidad de cada niño.
no lo dejan de ver como un cuerpo que está preparado para adquirir conocimientos únicamente, sino que también tiene otras características y parte de fomentar estas características propias es esto de el niño activo, haciendo cosas más bien manuales también. Claro, bien. Entonces, en resumen, eso. Clotilde Guillén de Rezano con el niño activo, su modelo de niño activo, defiende esta actividad infantil en el sentido sensorial, de, bueno, manual, esto que decía Thierry, pero también en el desarrollo eh, del criterio propio, del razonamiento propio de los niños con voluntad y capacidad de, bueno, eh, esto, razonar, ¿no? Bien. Otra experiencia es la de Celia Ortiz de Montoya y, bueno, el niño libre y autónomo. Esta posición, bueno, o este modelo fue bastante radical en su defensa de la libertad infantil. Criticaba seriamente a las pedagogías positivistas eh, y, bueno, a sus rasgos autoritarios. Que estas pedagogías positivistas de las que habla Sofi es esto que mencionábamos recién. Todo esto, este sistema como militarizado que se habló en la primera parte de la materia. Eso tenerlo en cuenta si les piden una comparación. Entonces, yo creo que lo que pueden ir viendo ya hasta ahora es que esta comparación que posiblemente les pidan en el parcial es que la escuela nueva va a buscar romper con todas estas cuestiones positivistas de principios del siglo XX y el siglo XIX. Bien, sí, exactamente. Entonces, una característica de Montoya, de esta autora, es que logra articular, logra juntar en su modelo algunas miradas, algunos aspectos de estas pedagogías del siglo XIX, pero combinándolas con rasgos de la escuela nueva. Entonces, su proyecto, su experiencia, se, se llamó Escuela de Creación y tuvo características como, por ejemplo, eh, le ponía atención al desarrollo corporal de los niños. Es decir, era importante la gimnasia natural, los juegos libres y, por ejemplo, también la vida al aire libre. También es como, bueno, un rasgo que se reitera entre los autores, también esta importancia de las actividades al aire libre. Bien, también buscaba em, em, poder desarrollar los sentimientos estéticos y la expresión de los mismos al, por ejemplo, trabajar con música, con canto, al tocar instrumentos. Eh, También era importante la danza. Todo esto, desarrollar los sentimientos estéticos es esto de desarrollar eh, o enseñarles diferentes disciplinas artísticas a los niños para que sean capaces también de expresarlas, ¿no? Luego también, para complementar esto último que vengo diciendo sobre las disciplinas artísticas, eh, proponía transformar el aula hacia una atmósfera más familiar y artística. Proponía, por ejemplo, decorarla de manera diferente para que sea más eh, familiar, ¿no? También, bueno, ponía, le daba importancia a la naturaleza. Esto de la vida al aire libre, bueno, también proponía educar a los niños observando a la naturaleza. Por ejemplo, ella decía que usaba, ¿vieron cómo son los terrarios? Son Sí, donde
ponen hormigas y ven los caminitos que van armando. Bueno, esas cosas. Que, por ejemplo, ustedes se pueden imaginar que en la escuela tradicionalista no existía, ¿no? Bien. Bueno, acá está. Noción del niño como conjunto de espíritu y cuerpo. El niño es un sujeto cultural. Esto es lo que había mencionado Tiari, de que comienzan a ver al niño no como un recipiente de conocimientos, sino eh, como un conjunto de eh, cuerpo y espíritu. Es decir, espíritu con esta capacidad de desarrollarse de manera diferente, desarrollarse de manera activa. Bien, luego está el caso de Olga Cosentini con, bueno, la infancia, la estética y sociedad. Lo que ella plantea principalmente eh, es esto de desarrollar también las disciplinas artísticas. Por eso, esto de estética en el título de la experiencia. Eh, perdón. Bueno, Cosentini defendía eh, la libertad infantil en este sentido de la capacidad de los niños de elegir y de intervenir en su propia educación. En su modelo, los niños eran protagonistas activos y no receptores pasivos del conocimiento. Bien, esto de, bueno, decidir por su propia educación, sobre los métodos. Ella, al defender, bueno, tanto la libertad infantil, fue parte de uno de los modelos más radicales de la escuela nueva, en la que se oponía por completo a los modelos autoritarios que aún seguían existiendo en la época. Porque hay que recordar que esta escuela nueva tuvo importancia e influencia en el desarrollo del sistema educativo argentino, pero no era la única corriente que existía en ese tiempo, ¿no? Es decir, la escuela tradicionalista seguía existiendo y era la que se seguía implementando en las escuelas. Lo que logró esta escuela nueva fue, bueno, influenciar, no cambiar completamente, sino que influenciar a la escuela tradicionalista. Entonces, Cosentini, esta pedagoga, representaba el ala más contraria, más Más opositora, radicalizada. claro, más radicalizada, más opositora a estos modelos autoritarios de educación. Criticaba, bueno, este autoritarismo de las políticas educativas nacionalistas. Bien, lo que proponía en su modelo Cosentini era integrar a los niños en actividades culturales y artísticas. Por esto de que, recuerden leer el título, Infancia, Estética y Sociedad. En estética y sociedad se refiere a esto, o darle a los niños más actividades culturales y artísticas, eh, promoviendo, bueno, una participación activa de los niños en estas actividades. También, bueno, proponía cambiar el ambiente de los salones, el ambiente de las escuelas, hacia uno más estético, dándole más importancia al arte, al canto, a la literatura, como, bueno, formas
de transmitir cultura, ¿no? De vivir la cultura, porque para ella era importante que, bueno, los niños se empapen en este aspecto. También porque ella lo que propone es que debía existir un lazo entre la infancia Sí, y la sociedad. Y dentro de este lazo de infancia y sociedad, la cultura integrada también dentro de esto que es la sociedad. Y que sea algo que sea un lazo mutuo, que los niños se puedan nutrir de la cultura. sí, exactamente. También Proponía... lo que, ay, ya te dejo hablar, Sofía, lo No, que hay que entender es que hasta ese momento se veía al niño como, más bien como un concepto, digamos, como esto, como un cuerpo que adquiría conocimientos y no se tenía en cuenta el niño como una persona con su propia personalidad, con su propia impronta, con lo propio, digamos. Entonces, eso también es lo que ella busca, integrarlo a la sociedad como un individuo más. bien, bueno, sí, es eso. Entonces también esto de que, bueno, la autora buscaba hacer aún más fuerte la relación entre la escuela y la comunidad. Y esto, como lo explicaba Tiari, era a través de la cultura, de enseñarle a los niños, darle a los niños actividades artísticas, actividades culturales. Bien, bueno, entonces eso es básicamente Cosetini. Bien, Bernardina Davat de López Licheri, La nueva psicología infantil. Bien, esta pedagoga representó, eh, contrariamente a todas las otras experiencias que venimos tratando, ella defendía más que nada la pedagogía tradicional del sistema educativo argentino, es decir, frente a las ideas de la escuela nueva, que ella les decía que eran como que ideas extranjeras, proponía defender eh, el sistema educativo, es decir, las formas de enseñanza que tenía el sistema educativo tradicional, ¿no? Eh, bueno, por esto de que las consideraba ideas extranjeras a las de la escuela nueva que no atendían a nuestras formas culturales y generacionales propias. Es decir, que estas ideas no podían ser adoptadas en el sistema argentino y que venían a romper la tradición pedagógica argentina que ya existía y que ya se implementaba. Entonces, bueno, ella, por el contrario eh, de las ideas anteriores, representa el ala más tradicional de, bueno, de, de estas pedagogas, ¿no? Ella también resalta la importancia de la psicología en el desarrollo pedagógico, ¿no? En el texto menciona que, bueno, es como que propio de la época y del desarrollo de la psicología, del psicoanálisis, que, bueno, va a ser implementado también, ella va a proponer también que se implemente en el sistema educativo. Bien, por último está el caso de Florencia Fossati, eh, que el texto va a indicar que eh, por el contrario, también como que estos dos últimos modelos se diferencian de los que venimos charlando, ya que, bueno, la pedagoga anterior era como que representante de un ala más tradicionalista de la pedagogía y esta Florencia Fossati eh, no basaba su modelo en la educación pública, en la enseñanza. Bueno, estaba explicando que Fossati
es diferente a los modelos que venimos explicando porque ella no desarrolla su modelo dentro de las escuelas públicas enfocadas hacia las masas populares, sino que ella se desarrolla principalmente en las escuelas privadas. Por esto mismo es que su modelo tuvo como que un perfil más elitista, enfocado a las clases medias y a las clases altas que podían acceder a las escuelas privadas. Bien, ella lo que proponía principalmente era una mayor autonomía de los niños y un autogobierno infantil, en el sentido de que promovía la participación activa de los niños en la organización escolar. Esto que venimos hablando de, bueno, de participar en la decisión de la enseñanza que recibían estos niños y las formas en las que iban a aprender, ¿no? Bien. También plantea la importancia de la actividad artística, del aspecto artístico de la educación. También implementaba diferentes actividades de, bueno, eh, disciplinas artísticas, ¿no? Introdujo prácticas pedagógicas renovadoras, justamente esto de el autogobierno infantil y una mayor autonomía de los niños, que eran como que más directamente provenientes de modelos europeos, de Europa. Creo que eso es lo principal de Fossati, Sí. esto del, bueno, autogobierno infantil en el sentido de una mayor participación de los niños en la organización de las escuelas, en la organización de la enseñanza que dan las escuelas. Bien, sí, eso es Sí, lo, lo básico. Y hasta ahí llegan los modelos. Ustedes si ven el texto se van a dar cuenta que eh, tiene una primera parte en la que explica qué fue la corriente pedagógica de Escuela Nueva, y el último apartado creo que explica más concretamente el contexto. Esto que venía hablando de, bueno, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasaba en Argentina. Después, en el medio, van a ver un montón de páginas en las que explican estos modelos concretos. Ustedes de ahí, bueno, tienen que extraer estas características que les estuve comentando yo. Eh, Espero que, bueno, les sirva para saber cuáles son los puntos importantes. Igualmente, les puedo pasar este recurso que tengo con algunos puntos importantes que pude extraer. Eh, y después, si quieren, después charlamos bien de esto, de cómo relacionarlo con los textos de la primera parte de la materia, pero es lo que vinimos charlando con Tiari, que ella vino aportando. Bueno, si quieren pasamos con el texto de Dussel y Pinot. ¿tienen alguna duda que para ella haya quedado suelta antes de que sigamos? Bueno, entonces arranco con el de Dussel y Pinot. Lo que el texto va a hablar, entonces, como el título lo dice, es la educación técnica estatal en el primer gobierno peronista. Y el texto se va. Ah, bueno, ya. Ah, ahí va. Sí. No, pregunta tranqui, no pasa nada.
Em, bien, claro. Claro, el tema es que todo, o sea, como que todo lo que dijo Sophie sería lo más importante. Es como toda esa cantidad de información, básicamente. Porque después el texto habla de otras cosas que no son estas características principales. A lo que voy es que por ahí no pienses que, no sé, como que es más información, sino que justamente todo eso y esas son las características principales. Lo que yo te diría, o lo que yo haría es por ahí. Con esto que dijo Sophie, no sé si pudiste apuntarlo. Claro. Sí, sí, y aparte lo que tienes que por ahí es confuso. Lo que yo te diría es que con estas características que dijo Sophie, por ahí puedas releer el texto teniéndolas en cuenta y como que las internalizas más. Cualquier cosa, después si querés, vemos de Las nuevo y repasamos de nuevo, sí. Bueno, empiezo con el de Dussel. Entonces, nada, yo si hablo muy rápido, díganme y hablo un poco más lento, voy frenando, porque por ahí hablo muy rápido y no me doy cuenta. Entonces, el texto va a hablar de la educación técnica estatal en el primer gobierno peronista. Y el texto se va a dividir en tres apartados. Primero, en el contexto, después, en la educación popular en el primer peronismo y en el nuevo sistema de educación técnica. Y por último, va a hablar de la Universidad Obrera. Entonces, como contexto, lo que hay que tener en cuenta, esperen que me voy a comer acá, ahí va. Lo que hay que tener en cuenta es que durante la década del 30 se encontraba en auge una gran variedad de instituciones educativas, así como también ciertos discursos y debates. ¿Cuáles son estos debates y discursos? Lo que hablábamos recién que mencionó Sofía. Todas estas corrientes son las que se encontraban en auge en este momento. En todas estas corrientes surge lo que se llama la formación técnica. Frente a esta formación técnica, los grupos más hegemónicos, es decir, quienes tenían el poder político y demás, se van a posicionar en contra. Y a estas escuelas de formación técnica asistían pocos alumnos a comparación de las escuelas comerciales o lo que es el bachillerato. Entonces, la escuela técnica tenía dos fallas hasta este momento, que no asistían chicos y que además de eso los grupos hegemónicos estaban en contra. Sin embargo, se va a dar lo que se llama la expansión de los saberes del pobre. ¿Qué es esto? Eran los conocimientos que tenía lo que es, sí, los conocimientos que se le aplicaban a la gente pobre. Porque estos conocimientos eran conocimientos de oficios, básicamente, como lo son la metalurgia, la electricidad, la química, la ingeniería. Entonces, empiezan a ponerse en auge estos conocimientos y ahí las escuelas técnicas empiezan a ganarse un lugar en lo que es la cultura escolar. ¿Se entiende hasta ahí? claro, se produce como un reconocimiento a estos saberes manuales propios, claro, de las clases obreras. Claro. Entonces, lo que pasa con el gobierno peronista, al menos con el primero, es que va a lograr establecer una verdadera educación popular. Y el autor, bueno, los autores en realidad, van a plantear que esto sucede por distintas acciones que se llevaron a cabo en este gobierno. Lo primero que hace este gobierno es hacer una síntesis del modelo de instrucción pública y las sociedades populares. ¿Qué quiere decir esto? Es que van a garantizar la educación para los sectores que no la tenían, que en este momento eran los sectores populares o las clases más bajas, y mediante esta educación van a poder tener una promoción social. Esto quiere decir, o lo que quiere decir los autores, es que este gobierno peronista va a expandir el sistema educativo para todas las clases sociales y estas clases sociales van a tener una promoción social. Es decir, van a poder ascender socialmente con esta forma educativa. Y después, lo que va a hacer este gobierno es integrar
3 elementos dentro de la cultura educativa. Entonces, la educación va a empezar a ser intelectual, porque se van a dar discursos de formación pública, que estos son contenidos nacionales, religiosos y culturales. O sea, como lo son las fechas patrias, por ejemplo. La internalización de cuestiones culturales propias de nuestro país. Después van a agregarle lo físico, es decir, que la escuela va a estar orientada en una capacitación para el trabajo, básicamente, además de un régimen de militarización. Y por último, van a integrar lo que es la moral. En la moral van a integrar la religión obligatoria y además lo que mencionábamos antes, la incorporación de tradiciones regionales y populares. Bueno, y otra cosa que mencionan los autores es que como este gobierno, como dije antes, era un gobierno peronista, van a utilizar también lecturas y relatos peronistas dentro de las aulas. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, díganme si voy muy rápido y freno. El siguiente apartado del texto va a hablar de este nuevo sistema de educación técnica. Ahí, bueno, ahí repito esta última parte que parece que la expliqué muy rápido, así queda más clara. Básicamente, lo que habla el autor es que en este gobierno, o sea, en este periodo de primer gobierno peronista, se logra establecer una verdadera educación popular. Y esto sucede a partir de que este gobierno realiza 3 acciones. O no 3, sino distintas acciones. Más fácil, porque no son 3 puntuales. Entonces, la primera acción que van a llevar a cabo es llevar o expandir la educación para las clases más bajas. Y que con esta educación puedan ascender socialmente, se puedan formar y salir del lugar donde se encontraban. Y la siguiente es que van a agregarle 3 elementos principales a la educación. Estos 3 elementos van a ser lo intelectual, es decir, que los chicos van a aprender contenido nacional, religional y religioso. Después van a agregarle lo físico, porque las escuelas van a estar orientadas para lo que es el trabajo y la militarización. Y por último le van a agregar el factor moral, con la religión obligatoria y la incorporación de tradiciones regionales, que es lo que hablábamos, lo primero que mencioné. Entonces, agregan estas 3 cosas, que es lo intelectual, lo físico y la moral, justo con la expansión de la educación. No sé si por ahí queda más claro, más resumido. Joya. Bueno, hola Tami, Suño. Bueno, justo estábamos hablando, explicando el texto de Dussel y después íbamos a retomar el texto de Carly, por si por ahí quedó algo como medio suelto. Bueno, después el texto va a seguir hablando de un nuevo sistema o de este nuevo sistema de educación técnica. Entonces, lo que sucede es que estamos en un contexto nacional de industrialización y fortalecimiento del mercado interno. Entonces, para fortalecer este mercado interno, lo que es necesaria es la formación de obreros, básicamente. Entonces, frente a esta formación, se comienza a jerarquizar el conocimiento dentro de las escuelas, porque en las escuelas se va a buscar formar estos obreros. Y se le vuelve a prestar atención a estos conocimientos que son llamados los saberes del pobre. En ese momento se llamaban así es como se refiere el texto. Entonces se le empieza a prestar a esto, que es lo que decía Sofi, a estos oficios manuales, y en la década del 40, en este marco de industrialización y de formación de obreros, se va a ampliar el sistema educativo y se establece la capacitación técnica oficial junto con la creación de nuevas alternativas. Es decir, lo que empieza a pasar es que estos obreros o estos jóvenes que estudiaban en estas escuelas técnicas van a poder tener un título que legitima su profesión. Ya no van a ser estos saberes del pobre, como se llamaban, que eran conocimientos de oficio y nada más, sino que en el 40, al expandirse el sistema educativo, van a tener un título que certifique su profesión y que certifique los conocimientos que podían tener en química, ingeniería, metalurgia, bueno, todas estas cosas que mencioné antes.
¿Qué les permite esto? Tener un salario y además, lo que ya mencioné antes, el ascenso social, porque van a tener un trabajo más bien estable a raíz de este título. En 1944 se va a crear lo que es la CENAOP, que las sílabas son Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Esto se crea, como les digo, en 1944 y lo que va a hacer es reglamentar el aprendizaje industrial. Y dentro de esta CENAOP, una de las instituciones que se incluyen son las escuelas fábricas. ¿Qué son las escuelas fábricas? Escuelas que funcionaban cumpliendo un plan mixto de enseñanza y producción, que básicamente lo que hacían era ir 48 horas semanales a la escuela y tenían una planta de especialidad y después daban contenidos escolares, o sea, como contenidos normales, pero a la vez tenían esta planta de especialidad. Y dentro de estas escuelas, como decía, se les otorgaba esta ayuda escolar a los chicos, pero no solo en base a lo que es contenido intelectual, sino también se les daba dinero, uniformes, útiles y textos. Y tenían un comedor. Todo esto lo que buscaba era que estos jóvenes pudieran continuar dentro del sistema escolar. Porque piensen que muchos jóvenes terminaban abandonando la escuela por tener que trabajar, básicamente, y se veían obligados a tener que elegir entre una y otra. Entonces, en estas escuelas fábricas hacían estas dos cosas. Estudiaban, trabajaban y se les daba dinero, uniformes, útiles y podían comer en ese espacio. ¿Se entiende hasta acá esto? Joya. Y el último apartado, que esto ya terminamos, se va a hablar de la Universidad Obrera. Entonces, un logro o sí, un hito dentro de este gobierno peronista es el acceso de las clases trabajadoras para la universidad. Esto se los van a preguntar probablemente en el parcial, de hecho a mí me preguntaron cómo funcionó esto de la Universidad Obrera, y lo que los autores van a remarcar es esto, que es un logro característico del peronismo. Entonces, para 1946, el espacio universitario estaba reservado únicamente para las élites. Sin embargo, en 1948, el diputado, esto no es necesario que digan el nombre, pero el diputado es Ayala Torres, pero nada, diputados, se presenta un proyecto para la creación de la Universidad Obrera Nacional. Y el objetivo era capacitar a los obreros para que contribuyan a la industrialización del país y para que se eleven culturalmente. Así es como se presenta este proyecto. Y esta elevación cultural va a ser tanto en el ámbito laboral como también en su conciencia política. Los nutre de las dos cosas, básicamente. Entonces, se empieza a dar un debate en este proyecto y el reformismo, que era otra corriente, va a plantear, se va a posicionar en contra y se va a buscar todo el tiempo desacreditar esta universidad obrera tradicional. Imagínense que recién se establece en 1948. Y lo que tiene esta universidad obrera no solamente que dejan de la característica principal o lo que hay que rescatar de esto que mencionan los autores es que primero es un logro del gobierno peronista. Segundo, lo que se va a plantear es que funciona como un medio de ascenso social para estos obreros. Y además, lo que el autor va a destacar es que va en contra de la centralización y la homogeneización del sistema educativo argentino, sino que sigue siendo otra forma de ampliar este sistema. Y no solo favorece en la promoción social, sino también para la propia industrialización interna del país. Bueno, eso es todo sobre este texto. No sé si les quedó alguna duda. Es bastante corto y bastante conciso. Nada, si tienen alguna duda me pueden decir. Algo para complementar también, quería sumar, bueno, que en el Sí. texto se menciona em, que, bueno, gracias a esta educación técnica en el gobierno peronista se produce una alteración jerárquica de sujetos y de saberes. Alteración jerárquica se refiere a esto, bueno, de que las clases medias ocupaban un lugar superior debido a poder acceder a la educación superior y a tener, bueno, trabajos más especializados,
Ujú. Eso. Entonces la Sí, alteración jerárquica de sujetos es esto que menciona Tiari el ascenso social. Es decir, los antes excluidos de la educación media, es decir, de la educación secundaria, ahora van a ser casi que el foco y los que van a ser los principales que van a ocupar estas nuevas escuelas técnicas. sí, es como se dice, van a estar en estado de emergencia, básicamente. Pero en emergencia en sentido porque van a empezar a tomar relevancia Pero y a porque en este emerger, gobierno, ¿no? claro, exactamente eso. Van a empezar a tomar relevancia y se va a dejar de prestarle tanta, no dejarle de prestar tanta atención, sino equiparar y decir, bueno, esto no es solo para la élite, sino que también cualquiera puede acceder a la universidad. Bien, sí, eso. Después también la alteración jerárquica de saberes es todo esto de, bueno, la importancia a los saberes del pobre, es decir, a las tareas, a los trabajos manuales que ellos mismos realizaban con los que trabajaban. Entonces, todos estos saberes que circulaban por afuera del sistema educativo, por afuera de la escuela, eh, van a ser tomados y bueno, e incorporados en las currículas de las nuevas escuelas técnicas. Este Exacto. saber hacer, que también creo que ese Yo término te menciona interrumpo cachito, Sofi, para sí, que sigas hablando y se siga entendiendo. Piensen que en ese momento lo que se apuntaba era la formación de carreras políticas. claro, Y si vos no cumplías con esa formación de carreras políticas o carreras más bien intelectuales y no tanto oficio, quedabas fuera del sistema, básicamente. Por eso es lo que plantea Sofi. bien. Em, bueno, entonces esto, la alteración jerárquica de sujetos, es decir, los excluidos de la educación media, ahora van a tomar relevancia y van a formar parte de estas escuelas técnicas y la alteración jerárquica de saberes, porque este saber hacer, que es un término que aparece en el texto, eh, va a tomarse y enseñarse en estas escuelas técnicas. Para el peronismo, este saber hacer representaban saberes legítimos, es decir, saberes que como que tenían el derecho de ser enseñados, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Que eran valiosos Sí, de enseñarse. Eh, entonces lo que produjo esta alteración jerárquica fue el rompimiento con el patrón cultural dominante, que eso también es como que bien extraído del texto, ¿no? sí, que Eh, es esto último que explicábamos, que va, bueno, todo este proceso va en contra de la centralización y homogeneización del sistema educativo. Porque lo que se plantea es, bueno, todas estas corrientes que explicaba Sofi están bien, son válidas, pero siempre están más bien apuntadas al niño y no al joven, o sea, no al chico que tiene que, como esto que decíamos recién, dejar la escuela para poder trabajar, sino que claro, están más apuntadas al niño mucho más chico. claro, a la educación elemental. Claro, entonces es tener en cuenta otra parte de la infancia también. Bien, bueno, en síntesis, ya para terminar, a lo que me refiero con esto último que decía, con romper el patrón cultural dominante, es esto de que si la clase dominante, la élite, era la que determinaba los saberes que debían enseñarse en las escuelas y eran los sujetos que tenían la posibilidad de acceder a esas escuelas, eran, bueno, determinaban este patrón cultural, determinaban eh, no la cultura, pero determinaban lo que se enseñaba en las escuelas y eran los que podían acceder después a esas escuelas. Entonces, ¿qué produjo la escuela, el desarrollo de la escuela técnica y la incorporación de estos niños, bueno, niños, de estos Sí, jóvenes, jóvenes, adolescentes. adolescentes? Es esto, romper con la dominación de las élites por sobre la...
Bien, no sé si hay alguna duda. Sí, si les quedó algo pendiente, lo repasamos. O si tienen alguna duda respecto, por ahí, pregunta del parcial o algo que les hayan dicho que les van a tomar. Bueno, si querés, decinos qué te quedó pendiente de Carly, veamos eso y después te respondemos lo de Dulce para organizarnos, si te parece. La primera parte de Carly en relación a todo esto del contexto de la escuela nueva o más que nada las experiencias, tipo los casos de los diferentes modelos. El En contexto. contexto, claro. Bien, Una cosa que por ahí, no sé si para mí capaz no se llegó a entender bien, es que cuando Sofía habla de esta corriente de escuela nueva y explica el contexto, lo que hay que tener en cuenta es que todas esas experiencias van a estar integradas a esta tendencia de escuela nueva. Eso claro, como primero, digamos, todas estas experiencias de pedagogos que mencioné después están integrados en esa corriente, básicamente. Ahora sí, Sofía. No sé claro. si... Sí, lo que lo que dijo Thierry es que la escuela nueva es un movimiento de renovación pedagógica, pero que a su interior tiene diferentes modelos, diferentes, eh, Sí, diferentes corrientes de distintos claro, diferentes pedagogos o corrientes. pedagogas. Claro, los pedagogos, las maestras, los maestros que tomaron estos ideales de la escuela nueva, después desarrollaron ellos sus propios modelos de educación. Es decir, vieron que, por ejemplo, bueno, casi todos comparten esto de la mayor autonomía infantil o la actividad infantil. Esto es la capacidad de los niños de, bueno, no estar sentados solamente en un pupitre, sino de participar activamente de su educación. Esto es algo que comparten todos, la mayoría, casi todos, y después existen diferentes particularidades de cada maestra, maestro, pedagogo. Son diferentes corrientes dentro de un propio movimiento. Claro. El Y por ahí, movimiento, sí. sí. No, seguí que iba a decir otra cosa, nada. El movimiento es la escuela nueva, pero después dentro de la escuela nueva se desarrollaron diferentes corrientes, diferentes formas, por ejemplo, que son estos casos concretos que explicamos. Capaz de contexto decía, para tener en cuenta, es que la idea es tener en cuenta dos contextos principales o dos periodos principales. Por un lado tenés mundialmente la Primera Guerra Mundial y por otro lado tenés más específico, si se quiere, en Estados Unidos, la crisis del 29, que es una crisis económica. Estas Sí, dos que también cosas, fue mundial. claro, estas dos cosas van a dejar a los niños en los márgenes de la sociedad y esto que estén en los márgenes de la sociedad implica que queden fuera también del sistema educativo. Y en Argentina lo que va a pasar es que esta corriente va a llegar en las primeras décadas del siglo XX. Sí, no sé si querés completar vos esa parte, Sofía. Bien. Bueno, esto que explicaba de lo mundial es el contexto de producción, de origen de la escuela nueva. Es decir, ¿cuándo se origina la escuela nueva? Bueno, pensá en las primeras décadas del siglo XX, es decir, Claro. 1910, 1920, 1930. Ahí es cuando se desarrolla la escuela nueva, principalmente en Europa, Teniendo en cuenta estas dos cosas, teniendo en la cuenta. Primera Guerra Mundial y la crisis del 30, que deja a los niños a los márgenes de la sociedad fuera del sistema educativo. Bien, entonces, ¿qué es lo que producen estos... em, claro, ¿qué es lo que
lo que produjo la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30? Bueno, que los pedagogos, que los intelectuales se comiencen a cuestionar eh, el sistema educativo que se les proporcionó a los niños, este sistema educativo tradicional. Es Y decir, es lo si a que plantea, sí. No, que es esto que planteaba Sofi, que es, bueno, esta gente que genera estos conflictos, ¿cómo fue educada? claro, Y ahí empieza la pregunta de decir, bueno, queremos que estos niños que quedan o estas víctimas de estas dos situaciones mundiales sigan siendo educadas como quienes los generaron o sean educadas de otra manera. claro, es exactamente eso. Después, bueno, el contexto de Argentina puntualmente, lo que ustedes tienen que pensar es que en Argentina se estaban viviendo muchas transformaciones sociales y políticas. Entonces, eh, este clima de renovación, este clima de transformaciones, también permitió que esta renovación pedagógica sea incorporada. Es decir, si se estaba transformando todo, eh, tanto de manera social como, o sea, de manera política, bueno, esto de eh, el comienzo, bueno, de la democracia, con Irigoyen, elecciones limpias, bien, luego transformaciones sociales y bueno, dentro de lo social y lo cultural se comenzaron a desarrollar nuevas ideas. Por Claro. ejemplo, también renovaciones en torno a la literatura, cuestiones así. Entonces, si en Argentina existía un clima de transformaciones, tanto sociales como políticas, se le abrió paso a que estas renovaciones pedagógicas que venían de Europa sean también incorporadas eh, en Argentina, ¿no? Los pedagogos argentinos, al estar experimentando todas estas transformaciones, bueno, también vieron en Europa esta escuela nueva, esta nueva corriente, este nuevo modelo, y bueno, eh, abrazaron estas nuevas renovaciones pedagógicas también. Es decir, si todo está cambiando, que cambie también la pedagogía, ¿entienden? Aparte, tiene sentido, si estaban cambiando la sociedad en conjunto, cómo puede ser que la manera de enseñar a los niños permanezca de manera totalmente igual con estos valores que tenían los gobiernos Anteriores, sí. anteriores, claro. También lo que hay que tener en cuenta de esto que dice Sofi es que todas estas transformaciones que se producen en Argentina van a estar enfocadas en un rompimiento con lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Bueno, todo este contexto que hablábamos antes, que es, no sé si se acuerdan, lo de como la primera formación del sistema educativo, el sistema educativo oligárquico. Entonces, se va a buscar romper con todo ese contexto y dentro de todo ese contexto con ese sistema educativo. Entonces, el objetivo de la escuela nueva en Argentina va a ser diferenciarse de esas prácticas pedagógicas, que eran las que estaban vigentes hasta entonces. Entonces, esta escuela nueva va a buscar romper con ese sistema educativo oligárquico. Claro, bien. Y después también pensar en que, bueno, la escuela nueva tuvo una gran influencia en el sistema educativo argentino, pero no fue que lo cambió totalmente o que reemplazó totalmente a la escuela tradicional. Claro, sí le puso su impronta en algunas cosas, como por ejemplo que se empieza a cuestionar la hegemonía del maestro, que bueno, todo remite a lo que hablábamos antes en la primera parte del parcial, que se empieza a por ahí dejar de ver al maestro como con ese rol casi santificado que tenía. Y se empieza a pensar también en esta autonomía infantil, que es lo que hablábamos. Entonces se busca como ese rompimiento que decía recién con toda la anterior, mediante estas prácticas y también buscando que la escuela se vuelva un espacio grato para los niños y que se deje de pensar en ese sistema de militarización básicamente que funcionaba antes. Bien. También, por ejemplo, lo pueden comparar con el texto de Suriano Claro, sobre sí, tal el cual. método anarquista, que bueno, él desarrolla todo lo que proponían, el sistema educativo que proponían, bueno, no sistema, justamente, eh, Es un modelo educativo. el modelo educativo anarquista y cómo es que
fracasó. Es decir, se desarrolló en cierto grado, pero no pudo implementarse y tampoco pudo, suceder la revolución, ¿no? Entonces, pueden comparar con el texto de Suriano cómo el modelo anarquista fracasó y el modelo de la escuela nueva no fracasó, sino que fue Dejó su impronta, diría incorporado. yo. ¿Cómo? Como que dejó su impronta, es lo que pienso yo para Claro, referirse a él. influenció. Claro. No Ujú. reemplazó totalmente el sistema tradicional, pero sí influenció en el mismo. También la clave para mí está en pensar que todo esto por ahí suena como en un momento puntual y más bien entenderlo como un proceso, como algo que se fue dando a lo largo de principios del siglo XX. Claro. Bueno, si ustedes ven las experiencias concretas, van a ver que algunas se desarrollan en la década de 1910, otras en la de los 20, otras en la de los 30 y así. Bien. Después Bueno, lo no del sé si quedó alguna duda. principio de Dussel y Pinot, creo que había dicho Cami. Claro, por eso, no sé si quedó alguna duda de esto y si no, completamos con el de Dussel y Pinot. Joya. Y antes de terminar, lo que les iba a decir es que, bueno, como nos contaron que básicamente los van a hacer comparar este texto en algunas comisiones con el parcial anterior, básicamente, pueden pensarlo así, como bueno, hasta lo que dieron en el parcial anterior era una forma de sistema educativo. ¿Con qué viene la escuela nueva? A buscar romper con esto. Y ahí pueden empezar las comparaciones, pensando, por ejemplo, esto que decíamos recién, que la escuela nueva tiene como postulado la autonomía infantil, el lazo de la infancia con la cultura y la sociedad, distinto a lo que se planteaba antes. Eso creo que es el foco que tienen que poner, digamos, en esa parte de la comparación. Como, bueno, veníamos en este sistema, llega la escuela nueva a buscar romper con él. Y ahí explicar los postulados de la escuela nueva. Y quizás no tienen que explicar caso por caso, sino Lo que resaltar lo que ustedes, comparten. claro, sí, eso mismo. Bueno, no sé si quedó alguna duda de Tussel, creo que era el contexto, ¿puede ser? O algo más bien puntual. Bien. El contexto de lo de Dussel, básicamente, es que va a plantear que durante la década del 30 se encontraba en auge una gran variedad de instituciones educativas y corrientes y debates. Todo esto que les estoy hablando, toda esta variedad de corrientes, debates e instituciones, son las que mencionábamos hasta recién. Son todas estas corrientes internas de la escuela nueva, por ejemplo. Entonces, hasta ese momento estábamos con ese debate. Y dentro de este debate empieza a ponerse en foco lo que es la formación técnica. ¿Qué implicaba la formación técnica? ¿O qué tenía en contra, mejor dicho, la formación técnica? Dos cosas. Por un lado, los grupos dominantes, es decir, los grupos de la élite argentina. Y además, ¿qué otra cosa tenía en contra? Que no asistían tantos niños a estas escuelas, sino que asistían al bachillerato y a las escuelas comerciales. Entonces, esta situación va a empezar a romperse o a fracturarse con la expansión de estos saberes que mencionábamos recién, que son los que se llaman saberes del pobre. Estos saberes del pobre van a ser los conocimientos en química, ingeniería, metalurgia, electricidad, que son más bien, si se ponen a pensar, lo que planteaba Sofi de oficios manuales. Entonces, estos saberes se ponen en foco y las escuelas técnicas empiezan a ganarse un lugar dentro de la cultura escolar. Es eso básicamente el contexto, que se empieza a prestarle más atención a estos saberes y por ende al prestarle más atención se empieza a desarrollar estas escuelas técnicas. No sé, Sofi, si vos querés agregar algo sobre el contexto Eh, que por ahí me estoy comentando. Bien, bueno, también lo del contexto económico que vos lo explicaste, que es esto de, el aumento de la industrialización Claro, en el que país. también eso hay que tener en cuenta, estamos en un contexto de industrialización y fortalecimiento del mercado interno del país, y para esto era necesario la formación de los obreros. Claro, Entonces acá obreros se empieza, calificados.
Es decir, Claro, si la industrialización crece, quiere decir que hay más fábricas. ¿Y qué se necesita en las fábricas? Obreros que sepan cómo manejar esas máquinas. claro. Y ahí se empieza a jerarquizar estos conocimientos que planteaba Sofía hace un rato. Se da la jerarquización de saberes y de sujetos. No sé si queda alguna duda. Buenísimo. Bien. Bueno, esto sería todo. Después con Ah, el texto de software hacemos lo que charlamos. claro, si quieren que les pasemos como un resumen. Sí, el contexto sería eso. Y el de Southwell es lo que les decíamos hace un ratito cuando empezamos, hace un rato, que si quieren después le pasamos como un resumen remarcando los puntos más importantes. Yo igual les recomendaría que lo lean para tenerlo más en cuenta y demás, pero vamos a hacer eso. Bien. No, Bueno, no pasa nada. bueno, nos vemos y esperamos que les haya servido entonces. Si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden mandar a cualquiera de las dos. Bueno, Joya. Bueno, nos vemos entonces. Después le pasamos el resumen del otro texto que quedó pendiente. chau. Buenísimo, buenísimo.